Buen día, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. La Escritura habla del espíritu, alma y el cuerpo del hombre. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y ruego a Dios que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que usted note el orden en el cual el Espíritu Santo ha puesto este versículo. Dice, número 1, espíritu, número 2, alma, y número 3, cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el hombre caído, aquel que no ha nacido de nuevo, el hombre del mundo, el hombre que está muerto todavía en delitos y pecados, o el creyente que está engañado, pone los asuntos divinos al revés. Y lo vemos en la inversión del orden de la voluntad de Dios. La Escritura le da el orden correcto a lo que Dios desea para nuestra santificación. Habla, como ya leímos, del espíritu, alma y cuerpo. Pero el mundo lo invierte y dice cuerpo, alma y espíritu. Porque el mundo se enfoca primeramente en el cuerpo, en el alma y como último quizás el espíritu. Pero Dios es todo lo contrario. Empieza por el espíritu, después el alma y el cuerpo. Todo el ser humano del hombre le pertenece al Señor. Y Dios comienza obrando en nuestras vidas, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y este es el enfoque de los púlpitos modernos: el cuerpo, lo terrenal, y allí se quedan. Y no hay cambios internos en el espíritu y el alma. Esa es la religión, cuando todos son actos exteriores y no es algo que comienza en nuestro espíritu y salta para nuestro alma, que alcanza al cuerpo, entonces es pura religión. La vida, Dios vino a hacer un cambio de adentro hacia afuera, algo interno. Dios comienza internamente en nuestras vidas. Y el mensaje de estos últimos días, en la mayoría de los púlpitos, está mal. Casi nadie parece consciente de esto que yo les estoy hablando. El cristianismo se encuentra en un triste estado. El error abunda por todas partes. La santidad práctica está en su punto más bajo. Y la mundanalidad le ha quitado la fuerza a muchas iglesias. A pesar de todo esto, pocos ven
cuán mal están las cosas. A pesar de la abundancia de todo lo que está sucediendo en nuestras iglesias, pocos perciben que las cosas están podridas. Y están podridas hasta los cimientos. El evangelio que se predica hoy no es el evangelio de la Biblia. Jesús dijo, vamos a Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No habrá un verdadero descanso para la mente ni para el corazón mientras no descansemos en Cristo. Cristo es el reposo de Dios y Cristo es el reposo para el pecador y Cristo es el reposo para el verdadero creyente. El verdadero descanso solo se encuentra en Cristo. Si no estamos en el verdadero Cristo, no tenemos un verdadero descanso ni un verdadero reposo. En el Antiguo Testamento, en el Israel antiguo, existían ciudades de refugio. El propósito de estas ciudades era para proteger al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, o no a propósito, por error. Ellos debían proteger a alguien en caso de homicidio involuntario en lugar de asesinato. Y así sucede con el Evangelio de Cristo. Solo aquellos que están cansados y cargados por el peso del pecado pueden sentir realmente el descanso, la seguridad y el refugio que hay en el Señor Jesucristo. Cristo, mis amados hermanos, es el único que puede otorgar el descanso del alma. No hay un verdadero descanso en esta vida sin Cristo. El ser humano no puede impartirlo, el mundo no puede darlo, nosotros no podemos fabricarlo. El mundo busca vanamente la felicidad y el contentamiento en las cosas materiales. Pero llega un punto de sus vidas que descubren que son cisternas rotas que no retienen agua. La religión no la puede otorgar. Entonces, como viven desesperados, sin paz, sin descansos en sus almas, pues recurren al sacerdote, a predicadores, a autocastigos, ayunos, a confesiones y oraciones, solo para descubrir, como le sucedió al hijo pródigo, cuando comenzó a pasar por necesidad, que nadie le daba nada. O como la pobre mujer que había padecido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada mejoró, sino más bien empeoró. Todos los que siguen muertos en delitos y pecados, todos los analfabetos o eruditos de este mundo, no conocen la paz, porque la paz solo la da el Señor Jesucristo. Y esta paz
que otorga Jesucristo, escuche, tiene condiciones. El arrepentimiento, apartarse del pecado y hacer de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Cristo quiere darnos gratuitamente el descanso, pero solo a quienes cumplen los requisitos. Hace quizás 1 o 2 meses atrás oí a un ministro decir: Dios nos ama a todos incondicionalmente. Claro que Dios nos ama, pero para poder ser salvos hay condiciones, y para disfrutar de su eterno amor hay condiciones. Si no nos sometemos a sus condiciones, nos perderemos eternamente, sea quien sea. Esta es la verdad del Evangelio. Vamos a leer una vez más Mateo 11:29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En estas palabras, Cristo expresó las condiciones. Cristo expresó las condiciones que los hombres deben cumplir si quieren obtener el descanso de su alma. Jesucristo nos dice que tomemos su yugo sobre nosotros. Y el yugo es una figura de sujeción. La fuerza de esta figura puede entenderse si lo comparamos con bueyes que corren salvajes por el campo, con los bueyes sujetos a un arado, donde su dueño dirige sus energías. Lamentaciones, hablando sobre esto mismo, dice algo poderoso que yo quiero que ustedes lo lean. Es necesario que usted vaya ahí y vea esto que vamos a hablar, porque esto está muy poderoso. Vamos a Lamentaciones y vamos a leer algo poderoso que nos enseñan las Escrituras sobre el yugo. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Vamos, aquí está. Gloria a Jesús. Wow. Es que es un libro tan corto. Ok, aquí está. Lamentaciones 3:27 dice así. Dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Hay mucha gente que no entiende este versículo. Y esto significa que a menos que los jóvenes sean disciplinados, sometidos y enseñados a obedecer a sus superiores, es probable, si desde jóvenes no son obedientes, disciplinados, sometidos, si desde jóvenes no lo son, es muy probable que se conviertan en hijos rebeldes, malos y delincuentes, rechazando a Dios y al hombre. Sean gente rebelde.
Hay una canción que dice, yo soy rebelde, una canción antigua, porque el mundo me ha hecho así. No, eres rebelde porque no te has disciplinado en los caminos del Señor, porque no te has sometido a la palabra del Señor. Y en Job 11:12 dice algo muy poderoso, similar en esta línea de pensamiento. Dice así, Job 11:12, dice, el hombre vano se hará entendido, aunque nazca como el pollino del asno montés. Esto está muy poderoso y hay gente que tampoco comprenden esto. Pero este versículo está poderoso, significa que el hombre natural nace como un pollino de asno montés, que estos pollinos son completamente ingobernables, obstinados, decididos a salirse con la suya a toda costa. Y así son los hombres que no se han sometido a Jesucristo. El hombre, hermano, habiendo perdido su ancla por la caída, es como un barco a merced de los vientos y de las olas. Su corazón está desatado y se desemboca hacia su propia destrucción. Por eso, tanto el hombre como la mujer necesita el yugo de Cristo si quiere obtener descanso para su alma. Necesita el yugo de Cristo. Ahora bien, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es el yugo de Cristo? Significa completa dependencia, obediencia total, someterse totalmente a su palabra y voluntad revelada. Debe poner a Cristo como su único Señor y Salvador. Miren, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo tiene un doble derecho sobre todos los creyentes. Primero, somos criaturas formadas por Él. Nos dio la vida física con todas sus capacidades y facultades. Y segundo, nos ha redimido y ahora tiene un derecho adicional sobre el creyente. Los santos, los creyentes, los cristianos, usted y yo somos la propiedad comprada de otro. Por eso el Espíritu Santo dice allá en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Por lo tanto, usted y yo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha aceptado a Jesucristo y ha sido regenerado por el Espíritu Santo, usted pertenece a Dios. Ya usted no pertenece a usted mismo. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo nos dice, entrégate a mi señorío, sométete a mi gobierno, deja que mi voluntad sea la tuya. Este, hermano, es el verdadero cristianismo. Este es el verdadero discípulo. El verdadero creyente es gobernado y enseñado por Cristo.
De la misma manera, así como los bueyes son atados para que se sometan a la voluntad de su dueño y trabajen bajo el control de su dueño, así aquellos que quieren recibir el descanso de parte de Cristo son llamados a someterse al Señor Jesucristo como Rey y Señor. Él murió por su pueblo para que no vivieran en adelante para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor Jesucristo exige sumisión y obediencia absolutas en todas las cosas, tanto en la vida interior como en la exterior, de tal modo de que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hablando de cosas internas. Pero este evangelio que predicó Cristo, los apóstoles y los profetas del Señor, este evangelio que se escucha hoy de la mayoría de los púlpitos, es algo del pasado, algo antiguo, algo extraño. Ya no se predica desde el púlpito. El evangelio de hoy se ha rebajado al nivel de los deseos de las personas carnales y mundanas, en vez del deseo de nuestro Creador. Miren, regresamos a Mateo 11:29 y vamos a hablar bastante de este versículo y vamos a volver a leer y vamos a anotar aquí algo poderoso que no debemos pasar por alto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿De quién tenemos que aprender? De Cristo. Fíjense que este texto bíblico comienza diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros. Versículo Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Notemos que el yugo no es puesto sobre nosotros por otro, sino uno que nosotros mismos ponemos sobre nosotros mismos. Es un acto voluntario de nosotros mismos que buscamos el descanso de Cristo y sin el cual no se puede obtener su descanso. Es un acto voluntario de la mente, un acto de rendición consciente a la autoridad de Cristo para ser gobernado solamente por Él. Alabado sea su nombre. Y escuche con atención. Tomar sobre nosotros el yugo de Cristo significa dejar a un lado nuestras voluntades y someternos por completo a su soberanía, reconociendo su señorío, un señorío único,
Él es el único Señor, el único gobernador de nuestras vidas. Hermanos, Cristo exige de sus seguidores obediencia total en todo. Y Él ha prometido que nos ayudará a ser obedientes. Yo sé que estos mensajes no le gustan a mucha gente, porque la mayoría de la gente quieren involucrarse en sus propias voluntades, en sus propios sueños, en sus propios metas, en sus propios logros. Pero Cristo quiere que el logro suyo, la meta suya, la meta mía, sea hacer la voluntad de Él, sea aprender de Él. Él nos ha dado el Espíritu Santo, quien nos ayudará a crecer a la imagen de Cristo y quien hará crecer el fruto del Espíritu Santo. Y Él es quien hace crecer en nosotros por medio del Espíritu Santo, dándonos dones y ministerios para seguir sus pisadas e imitarlo en todo. Porque de lo contrario, miren lo que dice Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No es mi voluntad. Es la voluntad del Padre que está en los cielos. Léase el versículo 24. Cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, usted tiene que escuchar todo esto con atención. Venir a Cristo implica dar la espalda a todo lo que se oponga a Él. Porque escrito está: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tomar el yugo de Cristo significa que nos despojamos del yugo que llevábamos antes. El yugo del pecado y de Satanás, el yugo de la voluntad propia y de la complacencia propia. Tomar el yugo de Cristo sobre nosotros es hacer un cambio de amo, un cambio consciente en nuestra mente. Alabado sea el nombre de Jesús. Allá en Romanos capítulo 6, versículo 13, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Aquí el Espíritu Santo nos está ordenando: no cojan sus cuerpos para hacer el pecado, no cojan sus cuerpos, no tomen el cuerpo y lo sometan al pecado y vivan el pecado. Y en Romanos 6:16, vamos a Romanos 6:16 para que vea en esta misma línea de pensamiento qué poderoso está esto. Romanos 6:16 dice así la palabra del Señor: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la vida? Quizás muchos digan o piensen, porque yo tengo que pensar también lo que la gente está pensando. Y quizás muchos digan: hermano, estamos soltando un yugo para sujetarnos a otro yugo.
Estamos abandonando una esclavitud para someternos a otra esclavitud. Y muchos que están en Cristo no sienten libertad en el cristianismo. Sienten como una esclavitud pesada que los tiene tristes. Los tiene frustrados. Pero en realidad no es así como piensan ni como sienten mucha gente. El yugo de Cristo no lleva a nadie a la esclavitud, sino que nos introduce a la libertad. Es la única libertad que existe. El Señor Jesucristo dijo a los que creían en Él allá en Juan 8, 31, 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, fíjense, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto está poderoso. Primero, según nos está enseñando este versículo, debemos permanecer en su palabra. Un caminar constante en su palabra. Al hacer esto, Él cumple su promesa y conoceréis la verdad. Si nosotros escudriñamos, estudiamos, estamos en su palabra, queremos saber su voluntad, la vamos a conocer. Él hará, Él nos enseñará, Él nos encaminará por el camino correcto y vamos a conocer la verdad. Él cumple su promesa, vamos a conocer la verdad y conocerla de manera experimental, conocer su poder y sus bendiciones. Y la consecuencia es que la verdad nos hará libres. Por esto es importante leer las Escrituras. Es importantísimo que usted coma este pan. Esto es el pan que le da vida, el pan que lo mantiene con vida, el pan que lo mantiene en relación con Dios. Este es el pan nuestro. El Padre nuestro dice, danos hoy el pan nuestro. Este es el pan nuestro. Jesucristo es el pan que descendió del cielo y da vida a los hombres. Alabado sea su nombre. Él es la palabra. Cuando leemos la Biblia estamos leyendo la palabra, estamos leyendo de Cristo. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Alabado sea su nombre. ¿Entienden? Entonces, ¿qué va a suceder mientras estemos leyendo esta palabra y la estemos conociendo y estemos entendiéndola? Que seremos libres de mil cosas, libres de prejuicios, de ignorancia, de estupideces, de voluntad propia, de la esclavitud a Satanás y del poder del pecado. Mientras su fe esté fija en Cristo y en la obra en la cruz, el Espíritu Santo estará obrando maravillas en su vida y en mi vida. Y sólo así podremos experimentar los resultados de la libertad que tenemos en Cristo. Yo no estoy predicando y enseñando teoría, sino algo genuino que he experimentado en mi vida personal. Es algo que practico diariamente, a toda hora, en todo momento. Vivo las 24 horas.
pensando en Cristo, en su palabra, meditando en su palabra, orando constantemente. En mi trabajo, en mi casa, en la calle, donde quiera que me encuentre. Es una comunicación constante, una relación constante. Entonces, descubrimos que no es una esclavitud, sino una libertad. Descubrimos que los mandamientos divinos son la ley perfecta de la libertad. Fíjense que Santiago 1:25, él habla de la perfecta ley, la de la libertad. En Cristo conocemos la libertad. En Cristo nos encanta hacer su obra. Nos encanta estar atados a Jesucristo. Nos encanta el yugo de Jesucristo. Nos sentimos libres haciendo su voluntad. Y David habló sobre esta libertad. Yo quiero llevarlos ahí para que vean qué poderoso es esto. Cuando yo estaba leyendo esto, entendí muchas cosas. El Salmo 119, versículo 45, dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Aquí David está diciendo que anda en libertad porque buscó y guardó los mandamientos de Dios. Pero hay algo poderoso aquí que yo quiero mostrarles a ustedes. Leímos el 45, ¿no? Vamos a regresar y leer el 44. Dice: y guardaré tu ley continuamente, eternamente y para siempre. Y entonces dice en el versículo 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces, cuando buscamos y andamos y caminamos en su palabra, seremos libres y no seremos esclavos. Y cuando estamos haciendo lo que dice el versículo 44, guardando su ley continuamente, enteramente y para siempre, vamos a andar en libertad porque hemos buscado sus mandamientos. Y entonces sucede algo poderoso en nuestras vidas, que está en el versículo 46 y dice: y hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Hablaremos, enseñaremos, predicaremos de la palabra de Dios, de sus estatutos, decretos, mandamientos. Diremos que son buenos, que son santos, que son puros. Le contaremos a la gente importante, a reyes, a príncipes, a pobres, a todo el mundo les estaremos contando y enseñando y diciéndole quién es el Señor Jesucristo, y no tendremos vergüenza. Porque si todavía tenemos vergüenza o sentimos vergüenza al hablar de Cristo, es que seguimos esclavos, es que todavía no somos libres. Alabado sea Jesucristo. Usted piense y medite en todo esto y también en lo que le voy a decir. Mediante el yugo, dos bueyes se unían en el arado para trabajar juntos y en armonía. Y esto es una figura de la unión práctica. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice:
no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Al pueblo del Señor, a usted y a mí, se nos prohíbe entrar en cualquier relación íntima con los incrédulos. Se le prohíbe al cristiano soltero, a la cristiana soltera, casarse con un incrédulo. Se nos prohíbe formar sociedades de negocios o tener cualquier unión religiosa con ellos. Pero los cristianos modernos se casan con el primero que aparece. Así sea el mismo diablo. Hay gente que se ha casado con el mismo diablo y después se la pasan quejándose toda la vida del diablo con el cual se casaron. Cristo nos invita a tener comunión íntima con Él para que podamos disfrutar juntos de comunión con Él. Así pasó con Enoc. Cuando anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Y Amos 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No pueden. Deben estar unidos en objetivo y unidad de propósito para glorificar juntos a Dios. Por eso es importante la unidad en la iglesia, que todos con un solo propósito, un solo objetivo, todos estén echando hacia adelante. Hay gente que dice, Jesús nos está pidiendo que llevemos algo que Él nunca llevó. Pero esta gente no lee la Biblia. Y yo les voy a responder a esta gente con la misma Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús era igual o coigual a Dios. Jesús se despreció a sí mismo. Tomó forma de esclavo. El Hijo de Dios fue hecho, vino a través de una mujer, hecho bajo la ley, vino a cumplir la ley, todo precepto, todo mandamiento. Tomó una naturaleza humana y se sujetó a la ley de Dios, siendo Dios mismo. Esto es un acto de humildad muy grande y nos predica de un verdadero líder, el Señor Jesucristo. Romanos 15:3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Miren, la totalidad de la vida y el ministerio de Cristo estaba dedicado a hacer la voluntad absoluta del Padre. Y en Juan 6:38 él dijo, porque he descendido del cielo
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Descendió del cielo, vino de arriba, un ser divino, el Hijo del Dios viviente, para hacer la voluntad de su Padre, exclusivamente. Y hay gente que dice, Jesús nos está ordenando hacer cosas que Él no hizo. Este fue el yugo al que Jesús se sometió gustosamente, voluntariamente, completa sujeción a la voluntad del Padre, obediencia amorosa a sus mandatos. Jesús dice, haced como yo, haciendo ustedes la voluntad de Dios. Jesús no se sometió a Dios a la fuerza, a regañadientes o involuntariamente sintiendo repudio y una carga sobre él. No, sino por amor, con gozo, con toda complacencia, porque amaba todo lo de Dios. Alabado sea su nombre. Y así debe ser con nosotros. Si usted no ama todo lo de Dios, si no le complace hacer la voluntad de Dios, si no le complace, si no tiene sed de hacer, de cumplir con todo lo que Dios demanda de nosotros, si no es su pasión, usted no ha nacido de nuevo. Usted no tiene el Espíritu de Dios. Usted no es el templo del Espíritu Santo. Vaya ahí, arrepiéntese y grítele a Dios y pídale a Dios que lo perdone y que lo haga una persona nueva. Miren, hay hijos que odian a sus padres y los obedecen porque no les queda otro remedio. Pero hay otros que lo obedecen por amor, sienten amor y complacencia en lo que hacen. Cristo vivía, sentía y estaba enamorado de la voluntad de Dios. Así que Jesucristo es nuestra única esperanza, porque escrito está, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo o bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto hay que enseñarlo 1, 2 y 3 veces. Y 1000 veces también. Cristo nos da un descanso que el mundo no puede dar ni quitar. El diablo y la gente inconversa no soportan ver feliz a uno del pueblo de Cristo, por lo cual tratan constantemente de perturbar nuestro gozo. Pero tranquilo, mientras estemos en Cristo estamos seguros y nadie nos podrá arrebatar lo que somos y tenemos en Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Miren, hay un libro que yo se lo recomiendo a todos. De hecho, si puede conseguir algún libro de él en español, cómprelo y léalo porque le va a servir de mucha bendición. Este hombre ya murió hace muchos años. Él existió, creo que fue en el siglo, hace más de 500 años o posiblemente un poco más. No estoy seguro, pero ya murió hace tiempo. Se llama John Newton. Y en su libro, él hablando del yugo, él dice que este yugo es triple. Es triple. 3 veces. Y él dice, número 1 es un yugo de profesión, número 2 es un yugo de preceptos y número 3 es un yugo de sustratos.
Y entonces, indagando y profundizando en esto, yo puedo decirles que primero, el yugo de su profesión, de profesar a Cristo, esto es ponerse el uniforme cristiano y poseer la bandera de nuestro comandante. Esto no es un deber fastidioso, más bien es un deleite. Porque cuando comprobamos y cuando experimentamos que el Señor es misericordioso y bueno, nunca nos avergonzaremos de Él ni de su evangelio. Ese creyente deseará contar a todos lo que Dios ha hecho por él. Primera de Pedro 3:15 dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En mi centro de trabajo, cada vez que empieza un nuevo empleado, yo nunca les digo que soy cristiano evangélico. Yo nunca me presento a él, yo soy cristiano. Me parece que hacer eso está fuera de orden. Después, con el tiempo de ellos estar trabajando ahí, después de un tiempo de haberme conocido, vienen y me preguntan por ellos mismos: ¿usted es evangélico? Yo no tengo que predicar. Ellos lo notan y sienten curiosidad y me preguntan. Y entonces yo les digo con toda autoridad o con toda seguridad y sin vergüenza: sí, yo soy cristiano, sirvo a Cristo. Y cuando voy a comer, oro por la comida. Me ven que estoy orando por el alimento. Yo estoy dando testimonio de Cristo con mi comportamiento, con mi estilo de vida. No tengo que estar gritando a voces a todo el mundo que soy cristiano. Para mí eso está fuera de lugar. Hay momentos que sí usted puede decirlo, Dios le va a dar la sabiduría para hacerlo, pero hay otros momentos que está fuera de lugar. Y a la gente: yo soy cristiano. Te van a decir: ¿qué me interesa a mí? Pero si van y te preguntan, es otra cosa. Segundo, el yugo de sus preceptos. El creyente que realmente ha nacido de nuevo aprueba y se deleita en los mandamientos de Dios. Jesucristo decía ya en el espíritu de profecía, ya en los Salmos, dice: me complace cumplir tu ley, es mi delicia, es lo que deseo. Y él en el espíritu de profecía hablaba todo esto. Y los creyentes genuinos se complacen leyendo sus preceptos, leyendo sus mandamientos, leyendo sus ordenanzas. Entonces, cuando los mandamientos de Cristo se oponen directamente a nuestra voluntad, lo que realmente somos cristianos, sacrificamos por amor a Cristo una mano o un ojo derecho por amor al Señor. Abraham creía en Dios y le gustaba obedecer. Sin embargo, cuando se le ordenó sacrificar a su hijo, no fue una prueba fácil. No fue una prueba fácil para su sinceridad y obediencia.
Y todos los que participan de su fe están expuestos a encontrarse en el camino, tarde o temprano, con una llamada del deber poco menos que contaría los deseos de nuestra carne. Serán deseos que la carne nos diga no, pero que la palabra de Dios nos esté diciendo que sí. Van a venir momentos de prueba donde vamos a tener que decidir, donde Dios nos va a decir o esto, al esto, y donde va a ser difícil para nosotros obedecer porque la carne nos estará diciendo otra cosa. Tercero, y creo que voy a terminar con esta línea de pensamiento, con este estudio. El yugo de sus tratos. Si gozamos, escuche esto, porque esto es importante. Porque algunos piensan que cuando vienen a Cristo, están en Cristo, ya van a tener una vida tranquila, donde nadie lo va a criticar, donde nadie lo va a señalar, donde la gente lo va a amar, donde lo van a respetar, porque es un buen hombre. Y escuche, si gozamos del favor del Señor, si estamos gozando del favor del Señor, de la aprobación del Señor, tenga la seguridad que no gozaremos del favor de quienes odian a Cristo. Si odian a Cristo, nos van a odiar a nosotros también. Y Jesús dijo ahí en Juan 15:19, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, ante yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que no se extrañe si otros lo odian sin motivo. Miren, no se esfuercen en suponer que siendo prudente y sabio en su relación con otros, que lo van a estimar y amar. Usted puede hacer de todo, puede hacer misa, puede ser la Madre Teresa de Calcuta, que si odian a Cristo, lo van a odiar usted también, porque el espíritu que está en ellos rechazará el espíritu que está en nosotros. Y nos van a odiar, a despreciar, y ellos mismos no sabrán por qué. Segunda de Timoteo 3:12. Dice, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La gente lo va a estimar solo si usted es infiel, ocultando su luz, comprometiendo la verdad e intentando servir a dos señores. Solo viviendo así usted podrá escapar del oprobio de Cristo. Él fue odiado por el mundo y nos ha llamado a ser participantes de sus sufrimientos. ¿Todavía usted quiere ser cristiano? La puerta está abierta. Por supuesto que nada de esto lo predican y enseñan los púlpitos modernos. ¿Saben por qué? Porque no son púlpitos de Cristo, sino del mundo. Esto es parte, todo esto que yo les he enseñado es parte del yugo que Cristo requiere de sus discípulos. Además, el Señor castiga a los que ama. Claro que es difícil soportar la oposición del mundo, pero es aún más difícil soportar la vara del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Están comprendiendo, mis queridos hermanos? Este es el evangelio de Cristo y no el que se predica de la mayoría de los púlpitos de hoy.
La carne todavía está en nosotros y se resiste vigorosamente cuando se cruzan las voluntades. Sin embargo, poco a poco se nos enseña a decir como Cristo: la copa que mi Padre me ha dado, no la he de beber. Claro que debemos de beberla. Para que nosotros podamos aprender de Cristo, debemos estar completamente sujetos a Él y en estrecha comunión con Él. Por supuesto que teóricamente podemos aprender de Él, pero solo será letra, un conocimiento teológico. Eso es todo. Pero cuando aprendemos directamente de Él, seremos transformados de gloria y gloria a su imagen, tanto interna como externa. Yo les voy a decir algo. Hoy día el cristianismo va por el rumbo equivocado. La mayoría desea el poder, la fama, el dinero, el reconocimiento, la admiración, la preeminencia, la sabiduría, el conocimiento profundo para resolver y entender todos los misterios. ¿Pero qué piensa Dios de todo esto? ¿Qué piensa Dios de todos esos deseos que tenemos los hombres que están corruptos? Yo les voy a decir lo que piensa Dios porque lo leí. Lo enseñó Jesucristo. Lucas. Vamos a Lucas. Capítulo 16. Versículo 15. Y les voy a leer la última frase. Porque los hombres tienen en alta estima. Porque lo que los hombres tienen en alta estima delante de Dios es abominación. Entonces, hermano Calixto, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Vamos a Mateo 11:29. Vamos a regresar a Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y yo quiero concentrarme en la frase que dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Olvídese del mundo. Apague el televisor, la radio y las noticias y aprenda de Cristo. En Cristo, dijo Pablo, están encerrados, están escondidos todos los misterios y la sabiduría de Dios. Estos son los frutos que necesitamos cultivar, los frutos que más aprecia el jardinero, que es la mansedumbre y la humildad. Aprenda a cultivar lo que dijo Jesucristo. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Primera de Pedro 3:4. Ya pronto vamos a terminar. Primera de Pedro 3:4 dice: sino el del hombre interior, el del corazón en incorruptible ornato de espíritu humilde y apacible. Un espíritu humilde y apacible.
lo cual es de grande estima delante de Dios. Y del segundo, Isaías 57:15, dice, vamos a Isaías 57:15, que dice así de esta manera: porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, nos hacemos esta pregunta: ¿qué es mansedumbre? Yo les pongo un ejemplo de Moisés, que dice allá en Números que era un varón muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esto se refiere, hermanos, a la mansedumbre del espíritu de Moisés bajo una oposición injusta. Moisés, en vez de devolver el mal, oró por la sanidad de Miriam. Y esto no es debilidad como piensan algunas personas en el mundo, porque la mansedumbre es la fuerza del hombre que puede gobernar su propio espíritu bajo la provocación, dominando el resentimiento por el mal, negándose a tomar represalias. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo constantemente en mi trabajo les estoy enseñando a todos los empleados y a todos los que tengo contacto con ellos, le digo: no sean vencidos del mal, vencen con el bien el mal. Dios le agrada que seamos mansos y humildes, así como Cristo lo es de corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. ¡Qué poderoso es Dios! Yo quiero seguir estudiando sobre esto. Así que hoy, esto es todo por hoy. Los dejo con este mensaje. Pero seguiremos estudiando sobre esta misma línea de pensamiento. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. ¡Amén!